Buen día, queridos hermanos. Vamos en este devocional a seguir considerando acerca de la cruz. Tanto en los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan tenemos reflejados los eventos que sucedieron, pero también en las epístolas hay menciones acerca de la cruz. Tanto Mateo como Marcos registran que la misteriosa oscuridad descendió a la hora sexta y permaneció hasta la hora novena. Mateo narra que cerca de la hora novena salió de los labios del Salvador el grito de abandono: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que en pocos minutos el Señor habló 4 veces. En primer lugar, escuchamos el grito angustioso del abandono seguido por tengo sed. Después el grito de triunfo y finalmente la oración de encomendación a su Padre. Ahora consideramos los 2 primeros de esos dichos. Y realmente cuán terrible es el grito de abandono que hizo el Señor. Solo leerlos nos hace postrar en tierra, humillados, en reconocimiento de nuestro pecado que le llevó a este extremo. Jesús clamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactani, que es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso lo encontramos en Mateo 27:46. La repetición angustiosa del nombre de Dios nos prepara para la pregunta horrorosa que sigue. Cuando alguien repite el nombre de la persona a quien se dirige, generalmente indica tanto urgencia como sinceridad. Esta es una de las 5 ocasiones cuando el Señor lo hizo. Lucas 10:41 refleja las palabras de Jesús a una mujer perturbada: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Lucas 13:34 cuenta de su deseo ardiente por la salvación de los residentes incrédulos de Jerusalén. Y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Lucas relata la advertencia a un discípulo en peligro: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Eso lo encontramos en Lucas 22, del 31 y 32. El último ejemplo se encuentra en Hechos 9:4, cuando el Señor, ya exaltado, habla a un opositor furioso. Le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cada uno de estos dichos encierra un cierto grado de urgencia. A la vez, el Señor quiere asegurarse que estaba siendo oído. Aquel que frente a la tumba de Lázaro dijo en oración: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Ahora clama: Dios mío, expresando tanto la urgencia como la necesidad de ser oído. Hasta el momento en que Dios le desamparó, las heridas fueron visibles y los dolores fueron físicos. La historia secular y la religión resaltan ese aspecto de su muerte. Es cierto que la crucifixión de Jesús revela la inimaginable injusticia judía y la despiadada crueldad romana. Pero aunque fueron permitidas en la soberana voluntad de Dios y para que las Escrituras se cumpliesen, ninguna de esas cosas por sí solas o las 2 juntas hubiesen logrado nuestra salvación. Falta que el pecado sea tratado, y esto es territorio sagrado. Pertenece exclusivamente a Dios y donde solo Él puede pisar. Y acá vemos la intervención divina. Es el momento único, crucial, inigualable e irrepetible, cuando el plan eterno y todo lo anunciado, profetizado y tipificado en el Antiguo Testamento se cumplen en solo un acto en la cruz. El apóstol Pablo lo describe en términos resumidos. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es importante mencionar que no lo hizo pecador,
tampoco lo hizo pecaminoso. Es el momento en que Cristo muere como ofrenda por el pecado. Y esto es cosa santísima. Eso lo encontramos en Levítico 6:25. Cristo fue tan santo al llevar la carga del pecado como cuando estaba en el seno eterno del Padre. En la cruz Dios le trató a él como el pecado merecía ser tratado. Es el cumplimiento de Isaías 53:6, donde dice: mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, con referencia a todo lo que esto significó. Los evangelios se caracterizan por una economía extraordinaria de palabras. Después de todo, como ya observamos, es el territorio sagrado de Dios. Por lo general, los evangelios relatan estos hechos. Es preciso considerar los salmos mesiánicos para recoger solo un poco de los sentimientos y el vaivén de las emociones. Ahora vamos a ver las características del desamparo. En el Salmo 22 se dice en forma profética: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se puede ver que el Salvador sintió el abandono más intenso que se puede experimentar, y en esos momentos fue dejado en crisis, en apuro y en soledad. Descubrimos que ese desamparo implicaba a la distancia entre dos seres divinos inseparables y el silencio de Dios. La distancia: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esta distancia no se mide ni se expresa por la longitud, sino por la profundidad de esas palabras. En el Salmo 69:2 nos dice: estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Después viene el silencio. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Eso lo encontramos en el Salmo 22:2. Los sufrimientos del Señor se comparan con estar en el ojo de la tormenta. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Salmo 42:7. De estar hundiéndose en cieno profundo, Salmo 69:2. De estar ahogándose en aguas profundas, Salmo 69:2. De ser herido y molido, Isaías 53:5. De ser traspasado por una espada, en Zacarías 13:7. Y de ser quebrantado, en Isaías 53:10. Todas estas figuras nos hacen conscientes de la severidad del juicio divino, que cayó sobre una víctima inocente, y es nada más y nada menos que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. No obstante, todo esto se apodera de nosotros la sensación de estar en la orilla de un océano insondable. Solo nos corresponde la adoración. Como cantamos en un himno: su santa vara Dios blandió hiriéndote a ti, Dios mismo te desamparó para ampararme a mí. Tu sangre en don de expiación vertiste tú por mí. Y ahora entramos en un misterio impenetrable. Durante el ministerio público del Señor se hace evidente que Él sabía perfectamente el porqué. Él dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso lo podemos leer en Lucas 20:28. Dijo también: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. Al instruir la cena memorial en el aposento alto, registra Mateo en el capítulo 26, versículos 27 y 28. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El grito es un testimonio indirecto a la perfección del Señor Jesús. En el gran trono blanco, en Apocalipsis 20, 11 al 15, ningún pecador condenado podrá preguntar ¿por qué? Solo un hombre impecable pudo hacer legítimamente esta pregunta. Después de esto,
sabiendo que todo estaba consumado, dijo: para que se cumpliese la Escritura, tengo sed. Solo el Evangelio de Juan registra esta exclamación. Es el único evangelio en el cual Jesús satisface la sed espiritual. Lo vemos en Juan 4, 13 y 14, en el 15, en el 6, versículo 35, y por último en el 7, 37, donde Jesús invita: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, él mismo exclama: tengo sed. Se ha comentado que pudiera referirse a lo que dice el Salmo 42:2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, señalando el deseo de estar cerca de Dios después de estar tan lejos de Él. También se sugiere, si fuera sed física, y el cumplimiento del Salmo 69:21, que la frase para que se cumpliese la Escritura. Se puede creer que, dadas las circunstancias climáticas y la pérdida de líquidos corporales con la resultante deshidratación, la sed fue física. Los soldados lo interpretaron literalmente y le respondieron en cumplimiento al Salmo 69:21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Las palabras del Salmo 22:15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me ha puesto en el polvo de la muerte. Y en el Salmo 69:3. Cansado estoy de llamar y mi garganta se ha enrojecido. Todo esto gratifica la intensidad tremenda de la sed física del Salvador. Es la única expresión de dolor o necesidad física que hace Jesús en la cruz. El plan maestro de Dios para la redención y salvación del hombre fue diseñado por seres divinos, planeado en la eternidad por la Trinidad. Entonces es notable encontrar en la ejecución de Él esta expresión tan humana: tengo sed. Señor, nos ayude, hermanos, a seguir considerando todos estos eventos que sucedieron alrededor de la cruz. El Señor nos bendiga, hermanos.